Cátedra Bíblica por 92.7 FM y Tu Bendición. Estaremos trabajando para ustedes, supervisor de programación, Diego Bogado, gerente general, Oscar Rebolledo Fuentes, directora general, Mercedes Fuentes, y quien tiene el grato placer de hablar para ustedes, el pastor de la Comunidad Apostólica Efesios 2:20, Henry Contreras. Bien, queremos darte los teléfonos para los puntos de contacto para que nos escribas a través del 0412-636-9658, repito, 0412-636-9658, también puede hacerlo por el 0414-019-6807, repito, 0414-019-6807, y para las llamadas al estudio a través del 0239-992-5655, 0239-992-5655. Bien, continuamos en el día de hoy con el tema que hemos estado tratando a lo largo de toda esta semana, el tema de la evangelización. Vamos a continuar hoy profundizando en este tema y vamos a hacerlo a partir del Evangelio de Lucas, capítulo 10, los versos 1 hasta el 20. Repetimos, ubíquese en el Evangelio de Lucas, capítulo 10, verso 1 hasta el 20. Voy a dar lectura a partir de una versión de la Biblia llamada la Nueva Traducción Viviente. Usted que nos sigue allí, si no tiene una Biblia, pues sencillamente escuche. Bien, leo entonces. Después el Señor escogió a otros 72 discípulos y los envió de dos en dos delante de él a todas las ciudades y lugares que tenía pensado visitar, y les dio las siguientes instrucciones: la cosecha es grande, pero los obreros son pocos. Así que oren al Señor que está a cargo de la cosecha, pídanle que envíe más obreros a sus campos. Ahora vayan y recuerden que los envío como ovejas en medio de lobos. No lleven con ustedes nada de dinero, ni bolso de viaje, ni un par de sandalias de repuesto. Y no se detengan a saludar a nadie por el camino. Cuando entren en la casa de alguien, primero digan: la paz de Dios sea sobre esta casa. Si los que viven en la casa son gente de paz, la bendición permanecerá. Si no lo son, la bendición regresará a ustedes. No cambien de una casa a otra, quédense en un lugar. Coman y beban lo que les den. No duden en aceptar la hospitalidad, porque los que trabajan merecen recibir su salario. Si entran en un pueblo donde los reciben bien, coman todo lo que les ofrezcan, sanen a los enfermos y díganles: el reino de Dios ahora está cerca de ustedes. Pero si un pueblo se niega a recibirlos bien, salgan a las calles y digan: nos limpiamos de los pies hasta el polvo de su ciudad, para mostrar que los abandonamos a su suerte. Y sepan esto: el reino de Dios está cerca. Les aseguro que el día del juicio le irá mejor a la perversa Sodoma que a ese pueblo. ¿Qué aflicción les espera, Corazín y Betsaida? Pues si en las perversas ciudades de Tiro y Sidón se hubieran hecho los milagros que hice entre ustedes hace tiempo, sus habitantes se habrían arrepentido de sus pecados, vistiéndose de tela áspera y echándose ceniza sobre la cabeza en señal de arrepentimiento. Así es el día del juicio, les irá mejor a Tiro y Sidón que a ustedes. Y ustedes, los de Cafarnaúm, serán honrados en el cielo.
no descenderán al lugar de los muertos. Entonces dijo a sus discípulos: el que acepta el mensaje de ustedes, me acepta también a mí. El que los rechaza a ustedes, a mí me rechaza. Y el que me rechaza a mí, rechaza a Dios quien me envió. Cuando los 72 discípulos regresaron, le informaron llenos de alegría: Señor, hasta los demonios nos obedecen cuando usamos tu nombre. Sí, les dijo, vi a Satanás caer del cielo como un rayo. Miren, les he dado autoridad sobre todos los poderes del enemigo. Pueden caminar entre serpientes y escorpiones y aplastarlos. Nada les hará daño. Pero no se alegren de que los espíritus malignos los obedezcan. Alégrense porque sus nombres están escritos en el cielo. Que el Señor nos pueda edificar grandemente a partir de su palabra. Bien, vamos a hablar nosotros, vamos a continuar el tema del evangelismo, y para ello nos hemos ubicado aquí en este capítulo de Lucas. Este capítulo 10 nos parece muy apropiado. El envío de los 72 nos parece muy apropiado para seguir profundizando en el tema del evangelismo. Debemos empezar diciendo que la respuesta de Jesús, la respuesta de nuestro Señor a los grandes males del mundo, es la evangelización. La respuesta de Jesús a los grandes problemas, a las situaciones difíciles, no es otra pues que la evangelización, no es otra que el envío, la autorización que Él le va a dar a la iglesia, el equipamiento. Esa es pues la respuesta de nuestro Señor a los grandes males del mundo, a las taras de la humanidad. Este pasaje está en paralelo con el capítulo 10 de Mateo, enmarcado incluso desde el capítulo 9, en el libro de Mateo, el capítulo 9. Voy a permitirme leer alguna porción que me interesa para ir enmarcando esto. Esto lo vamos a ver con mucho cuidado, con la calma necesaria, a fin de nosotros poder captar cuál es el sentido profundo de esto. Nosotros leemos allí en el capítulo 9 de Mateo, en el versículo 36, que es lo que va a ir contextualizando lo que estamos estudiando. Dice que cuando Jesús vio las multitudes, les tuvo compasión porque estaban confundidas y desamparadas como ovejas sin pastor. Observe que hay males, taras en la sociedad, en la comunidad, y vemos cómo Jesús responde con el envío, el equipamiento de los 72, así como allá el equipamiento en Mateo de los 12, para resolver estas grandes taras que atraviesa la humanidad. Pues bien, nosotros debemos vernos como una solución y no como un problema, como una solución de parte de Dios. Se trata del envío de los 72 discípulos. Es un texto muy apropiado para el tema que estamos viendo, porque de este texto la iglesia debe sacar su impulso misionero, debe entenderse en misión. De este texto, la iglesia además debe buscar sus principios, sus normas ante los demás. Además, en este texto, la iglesia puede encontrar reglas para la evangelización, como es el caso de estos días que hemos estado haciendo una pesquisa en esta dirección. Encontramos entonces efectivamente en este texto muchas reglas de evangelismo, de evangelización, que tanta falta nos hace. En efecto, hemos leído, y es importante ir resaltando algunos elementos, y es que en este texto desborda el gozo. Nosotros podemos ver esto en el capítulo 10 de Lucas, versículo 17 y 20, cuando regresaron ellos, los 72 regresaron llenos de alegría, regresaron con mucho gozo.
Dice, cuando los 72 discípulos regresaron, le informaron llenos de alegría. Observen que este pasaje desborda de gozo. La misma idea está presente en el verso 20. Pero no se alegren de que los espíritus malignos los obedezcan. Alégrense porque sus nombres estén escritos en el cielo. Entonces, este pasaje efectivamente está presente el gozo, la alegría de la evangelización, de someter los poderes de las tinieblas, pero la principal alegría es que nuestros nombres estén escritos en el libro de los cielos. Desborda entonces el gozo. Este pasaje también anuncia éxitos. Fíjense ustedes que los 72 regresaron con gozo, regresaron triunfantes, victoriosos. Este pasaje también nos insta a comprometernos con una causa, y esa causa es la evangelización. Observemos nosotros el capítulo 10, versículo 2, y les dio las siguientes instrucciones: la cosecha es grande, la mies es mucha, pero los obreros son pocos. Así que oren al Señor que está a cargo de la cosecha, pídanle que envíe más obreros a sus campos. Ellos entonces se iban a convertir en aquellos obreros comprometidos con la lucha, con la causa de la evangelización, que podemos hablar de ella en clave de lucha también. Bueno, también este pasaje favorece una marcha en equipo, el trabajo en equipo, ya que van a ser enviados de 2 en 2. Entonces se presenta el trabajo en equipo, el reconocimiento de poder trabajar juntos. Es un canto pues a la comunión, al trabajar en equipo, y no es el tema del llanero solitario, aunque él también tenía un compañero. Entonces debemos tener presente eso. También promete el apoyo de Dios, el apoyo de Cristo cuando estamos en misión. Este texto al mismo tiempo puede parecer embarazoso para la iglesia y para quienes servimos en ella, ya que es a veces impracticable aparentemente en alguna de sus exigencias, e incluso puede parecer un texto chocante para las opiniones de mucha gente. En efecto, vemos que Jesús prohíbe hasta detenerse a saludar por allí. Entonces, es un pasaje que puede resultar embarazoso, pero bueno, en su momento vamos a ir viendo esto. También se habla del equipamiento en la evangelización, o mejor dicho, para que vayamos tomando nota, la falta de equipamiento que impone el pasaje. Desanima también muchas veces a los más valientes por las exigencias que tiene. La prohibición de saludar, eso parece un tema propio de antisociales. Jesús tendrá su razón para expresarlo y en su momento lo veremos. También vemos el endurecimiento aparente en la condenación de ciudades que se mostraron reacias, recalcitrantes ante el mensaje que predicó Jesús. Entonces, a veces esto da la impresión de ser un sentimiento de venganza, pero en su momento lo veremos más como un hecho histórico, como un hecho de justicia. Finalmente, este texto puede intrigar porque se nos habla pues de formas realmente enigmáticas. ¿Por qué como ovejas en medio de lobos? ¿Con qué lobos tendrá que enfrentarse la iglesia? ¿Con qué Satán o qué Satanás caído del cielo o amenazador? Bueno, todo este tipo de interrogantes tienen que ser respondidas a partir de el estudio y el análisis de este texto. Como vamos a ir viendo esto con la calma y la seriedad que esto requiere, vamos nosotros a ir viendo algunos elementos, ¿no? Por ejemplo, la reacción que pudo tener este texto ante los lectores primeros. Fíjese usted, nosotros
podemos ir viendo, vamos a ver qué podemos destacar aquí. Lo esencial en este pasaje está constituido por el discurso de nuestro Señor, que va desde el versículo 2 hasta el verso 16. Allí nos vamos a encontrar con el discurso del Señor y con lo grueso, lo esencial de este pasaje. Ahora, fíjense algo interesante aquí, y es que en los discursos de Jesús frecuentemente, como de ordinario, sobre todo en el Evangelio de Lucas, acaba con una advertencia y la obligación de escucharle. Los que toman nota, quiero que anoten allí Lucas capítulo 8, versículo 8, los versos 18 y 21. Repito, Lucas capítulo 8, versículo 8, los versículos 18 y 21, y finalmente Lucas 14, 35. Vamos a verlos, vamos a leerlos a fin de irnos contextualizando. Lucas 8, 8, luego leemos el 18, finalmente el 21 y luego el 14, 35. Vamos a verlos entonces. Tengo Lucas 8, 8. Observen cómo dice: pero otras semillas cayeron en tierra fértil. Estas semillas crecieron y produjeron una cosecha que fue 100 veces más numerosa de lo que se había sembrado. Después de haber dicho esto, exclamó: el que tenga oídos para oír, que escuche y entienda. Fíjense cómo se concluye con una advertencia de parte del Señor. Vemos el verso 18. Así que presten atención a cómo oyen. Fíjese usted, otra advertencia, otra exhortación. Presten atención a cómo oyen. A los que escuchan mis enseñanzas se les dará más entendimiento, pero a los que no escuchan se les quitará aún lo que piensan que entienden. ¡Wow! ¡Qué terrible es este pasaje, que vale la pena volver a leerlo! Así que presten atención a cómo oyen. ¡Wow! ¡Cuánta falta tenemos nosotros de oír! Presten atención a cómo oyen. A los que escuchan mis enseñanzas se les dará mayor entendimiento, pero a los que no escuchan se les quitarán aún lo que piensan que entienden. El verso 21, dice: Jesús respondió: mi madre y mis hermanos son todos los que oyen la palabra de Dios y la obedecen. Ahora vamos a leer el capítulo 14, versículo 35, y vamos a ir viendo estas amenazas de nuestro Señor Jesucristo. Oh, advertencia: la sal sin sabor no sirve ni para la tierra ni para el abono, se tira. El que tenga oídos para oír debe escuchar y entender. Se debe procurar oír y entender para poder obedecer. Entonces, vamos viendo nosotros que en los discursos del Señor, sobre todo los que se encuentran presentes aquí en el Evangelio de Lucas, está presente entonces la advertencia. Acaba con una advertencia sobre la obligación de escucharle. No puede dejar de oírsele, hay que escucharle. En este discurso no se desarrolla propiamente una argumentación, sino que se van sucediendo una serie de sentencias de diversa forma y de contenido. Fíjense ustedes, nosotros vamos a encontrarnos con sentencias, con máximas, en la estructura de este capítulo 10 que estamos estudiando en los primeros 20 versículos. Entonces se desarrolla una serie de sentencias que tienen diversa forma y contenido, diversos géneros. Nos encontramos allí con la metáfora, por ejemplo, en el versículo 2. Vamos a verlo, vamos a ir viendo esto con calma, con la calma de vida. En el versículo 2 encontramos una metáfora y les dio las siguientes instrucciones. La cosecha es grande. Fíjense aquí una metáfora de la agricultura. Allí está presente la metáfora donde se está describiendo el trabajo misionero con una cosecha. Entonces vamos viendo
nosotros aquí la metáfora, la comparación también se encuentra presente aquí. En el verso 3, por ejemplo, dice: ahora vayan y recuerden que los envío como ovejas. Fíjense allí la comparación, el punto de comparación, como ovejas, o el símil. Los envío como ovejas en medio de lobos. Entonces vemos la metáfora, la comparación, vemos prescripciones en el versículo 4, no lleven. Es decir, hay imperativos, mandamientos, son prescripciones. No lleven con ustedes nada de dinero, váyanse limpios pues. Ni bolso de viaje, ni un par de sandalias siquiera de repuesto. Y no se detengan a saludar a nadie por el camino. Entonces hemos visto la metáfora, el símil o la comparación. Vemos las prescripciones, vemos la reglamentación. Casi que la casuística se encuentra presente aquí con breves indicaciones sobre los motivos. A partir del versículo 5 hasta el versículo 13 está presente la casuística, pues donde se van dando como causas o situaciones que se van derivando y se van describiendo. Bueno, no tenemos mucho tiempo para explicar esto aquí. Debemos seguir avanzando, a ver si salgo de la introducción. También se encuentra presente el oráculo de carácter sapiencial a partir del versículo 14 y 15, donde se habla acerca de la suerte que le espera a ciudades que Jesús evangelizó y no se movieron al arrepentimiento. Entonces hay una colección de sentencias, como hemos visto nosotros aquí desde la metáfora, el símil, la casuística. Hemos visto nosotros aquí también las prescripciones. Entonces esta colección de sentencias va precedida de la escenificación o la introducción en el verso 1 y va a seguir un diálogo que está presente en los versículos 17 al 20, un diálogo entre los discípulos y Jesús. Entonces, el gran tema de ese diálogo allí va a ser el gozo de los discípulos cuando regresan de misionar. Entonces, nosotros vamos a observar también este diálogo, porque en este diálogo también hay pequeños géneros literarios presentes. Por ejemplo, fíjense ustedes el sabor apocalíptico que tiene el versículo 18. El verso 18 dice: sí, les dijo, vi a Satanás caer del cielo como un rayo. El tema del diablo, Satanás y su caída del cielo es un tema apocalíptico. Entonces nos encontramos el carácter apocalíptico. También está el carácter jurídico allí en el verso 19, donde nosotros vemos, dice: mire, les he dado autoridad. Esto es un carácter jurídico sobre los poderes del enemigo. Pueden caminar sobre serpientes, escorpiones y aplastarlos. Nada les hará daño. Y la tercera parte plantea, el versículo 20, una índole de carácter parenético. Es decir, se exhorta a los discípulos a no sentir alegría por someter los espíritus malignos, sino su mayor alegría debe ser por que sus nombres estén escritos en el libro de la vida. Entonces, fíjense ustedes lo interesante de la estructura de estos primeros versículos, donde tenemos esta diversidad de sentencias, de géneros literarios, como los que hemos visto, estas pequeñas unidades temáticas, que las estudia lo que son las críticas, la crítica de las formas, y es un poco lo que estamos haciendo nosotros aquí en esta mañana, donde encontramos el discurso apocalíptico, donde encontramos nosotros el carácter jurídico, nos hemos encontrado también con la índole parenética, con el símil, la metáfora, nos hemos encontrado nosotros con una serie de géneros literarios. Entonces, toda esta unidad temática y diversa al mismo tiempo, presente desde el verso 1 hasta el 20, en todo este tema
digamos que el curso guía es la cristología, aunque aparece en segundo plano. Cristo está allí presente, está enviando, pero los discípulos ciertamente van a tener un carácter protagónico, porque lo que se quiere destacar aquí es la misión, la obra que el Señor les va a asignar a los discípulos, su responsabilidad, su práctica misionera, su equipamiento, su poder. Así pues, se trata del viaje de los discípulos a los lugares donde Jesús tiene que llegar después, donde Jesús tiene que entrar después. Debemos recordar algo bien interesante, amados hermanos, y es que a partir del capítulo 9 de Lucas, Jesús afirma su rostro para ir a Jerusalén, y ustedes saben que va camino a la cruz. De tal manera que si los discípulos van a ir delante de él, bueno, ellos van a ir delante de Jesús a la cruz. Qué interesante estas imágenes que nosotros nos vamos a encontrar aquí. Se está situando entonces en primer plano la iglesia, los discípulos, nuestra responsabilidad, nuestra práctica misionera, el sabernos equipados por el poder de Dios y enviados por el Señor. Entonces, esto es lo que nosotros podemos decir en este momento con respecto al tema de la introducción. Ya vamos a pasar al desarrollo temático, pero antes queremos recordarle que puede escribirnos a través del 0412-636-9658. Yo creo que nos ha llegado algo aquí en la mensajería de texto y quiero compartirlo con ustedes ya. Aquí dice: buenos días, pastor, explíqueme qué son los ministerios y por qué los 12. ¿Cuál es su importancia, por favor? Y Dios lo bendiga. Ok, piden la explicación acerca de qué son los ministerios. Bueno, la palabra ministerio significa servicio. Palabra ministerio hace alusión al servicio, en nuestro diaconado, nuestra diaconía. Nosotros somos ministros porque servimos, de tal manera que cuando se habla de ministerios, más que hablar de un oficio o más que hablar de un cargo o de una profesión, se está hablando de realizar una tarea. Solo que hay servicios que pudiéramos llamar en cierto modo especiales. Están presentes en la Biblia, por ejemplo, Efesios capítulo 4, el verso 11 en adelante, donde la Escritura dice, por cierto, que a unos dio, no como dice Reina Valera, que a unos constituyó, sino a unos dio. Entonces dice apóstoles, el apóstol es un servidor. Dice profetas, el profeta es un servidor. Evangelistas es un servidor. Pastores y maestros, estos 5 ministerios son ministerios, si se quiere, como más específicos, porque su característica principal es la palabra, la edificación de la iglesia. Por esa razón, entonces, se presentan estos ministerios y se les da cierta relevancia. Sin embargo, todas las otras tareas que se hacen en la iglesia también se hacen con fines a servir, desde el que barre la iglesia hasta el que la limpia, hasta el que le da la bienvenida a los hermanos. Todos nosotros somos servidores del Señor, somos servidores en la iglesia, en favor del que no conoce a Cristo, del perdido, haciendo la voluntad de Dios, de tal manera que la palabra ministerio no hace referencia a otra cosa que no sea a servir. Lo que sucede es que esto tenemos que irlo viendo en el contexto que aparece. Así la palabra don también es el mismo servicio, pero lo que se está destacando es la procedencia. En el caso del don, es un regalo que recibe quien va a servir. Entonces eso no es un mérito, no se están destacando los méritos del que va a servir, sino que lo va a hacer por gracia. Es un regalo
de Dios que él está recibiendo. Debemos verlo de la manera más sencilla posible, debemos verlo en los contextos en el que aparece. Cuando en Efesios se habla tradicionalmente de los ministerios, se está hablando de oficios casi que especiales, pero en otras partes cuando se habla de don, ya no se está hablando del servicio, sino del regalo. El regalo en que se convierte un apóstol, un maestro, un profeta, un evangelista, un diácono, el que sirve, el que preside, no importa, todos servimos en el cuerpo de Cristo. Si es necesario profundizar en su respuesta, en su pregunta, respóndame de vuelta y con mucho gusto estaremos haciéndolo. Vamos a seguir leyendo aquí. Por aquí piden oración. Buen día, hermano, pido la oración por mi hijo Brian. Bueno, sí, estaremos orando por este joven o por este hombre de Dios, para que el Señor le ayude a seguir adelante. Por aquí tengo otro mensaje. Dice, buenos días, pastor, explíqueme qué son los ministerios. Ok, ya esto lo vimos. Este mensaje está repetido. Bueno, si llegan otros mensajes, estaremos dando lectura en el momento en que nos lleguen los otros mensajes. Ya son las 6 de la mañana con 37 minutos. Esto es Cátedra Bíblica por 92.7 FM. Bien, fíjense ustedes, vamos entonces al desarrollo de nuestro tema y vemos en el versículo 1 del capítulo 10 de Lucas la expresión después de esto. Obviamente Lucas nos está hablando de una nueva unidad temática, es decir, va a ser otro tema el que se va a dar inicio aquí a partir del capítulo 10, versículo 1. La expresión después de esto supone otra temática, otros actores, supone otras circunstancias. Jesús ahora se encuentra presente como Señor. Fíjese, quien va a enviar la iglesia es el Señor mismo, quien va a enviar. Jesús como Señor, como Kyrios, como Adonai, es Él quien envía. Jesús vivo, Jesús presente en la iglesia es el que interviene. Él establece, porque Él está escogiendo. Aquí nosotros vamos a ver, fíjense ustedes que esto está en paralelo con Mateo, y Mateo no va a destacar el establecimiento, sino la autorización que el Señor va a otorgar. Lucas va a hacer todo lo contrario, va a destacar aquí, va a destacar dos cosas. Va a destacar el establecimiento y el envío también. Él establece. El verbo que nosotros nos encontramos allí en el griego es anaidenimi, que significa designar, instalar, establecer. Otra palabra griega muy cerca de esta es la palabra apoideinimi, que significa designar y puede revestir cierta oficialidad. Nosotros vemos en Lucas 1:80 y vamos a leerlo porque está en paralelo, por lo menos temático, si no contextual, sí temático. Vamos a verlo aquí, Lucas 1:80. Ustedes que me acompañan, dice: Juan creció y se fortaleció en espíritu y vivió en el desierto hasta que comenzó su ministerio público en Israel. Fíjese cómo se habla de este asunto de Juan hasta que comenzó su ministerio público en Israel. Tenemos esa palabra griega, anaideis, tenemos una palabra griega allí, anaideis, que significa establecimiento, en Lucas 1:80, y habla del establecimiento de Juan el Bautista ante Israel. Fíjense que aquí estamos nosotros tenemos presente el establecimiento de los discípulos en presencia del Señor para que puedan llevar a cabo una labor, así como Juan el Bautista necesitó ser establecido para ser ministro en Israel. Entonces,
tenemos presentes dos verbos aquí, el verbo establecer y enviar. Y no debe llamarnos a engaño, porque aquí no se está estableciendo el apostolado de los 12, del que nosotros tenemos noticia en otras partes de los evangelios. Se trata de otros discípulos distintos de los 12. Los 12 se encuentran presentes en el capítulo 9, creo que es en el versículo 1. Fíjense ustedes, dice: cierto día Jesús reunió a sus 12 discípulos y les dio poder y autoridad para expulsar todos los demonios y sanar todas las enfermedades. Entonces, este establecimiento de los 70 es muy distinto al establecimiento de los 12. Debemos tener presente esto. Ahora, son 72. Y aquí se está tomando una tradición judía que oscila entre los 70 y los 72. Esta traducción o esta tradición se encuentra presente en Génesis capítulo 10. En Génesis capítulo 10 usted se va a encontrar con estos 72 nombres según el texto desde donde se lea. Pues si se lee el texto griego, la Septuaginta, usted se va a encontrar con 72 nombres, o si usted lee el texto masorético, se va a encontrar con 70. Por eso se oscila entre el número 70 y el número 72. Pero Lucas está tomando la Septuaginta y por lo tanto aparecen 72. Entonces, fíjese usted que se va tomando esta regla o este principio. Se creía, según esta creencia, las naciones del mundo antiguo, conocido, antediluviana, estaba compuesta por un grupo de 72 naciones, listas de nombres. Entonces, este envío es un envío global, es un envío universal, es un envío representado en todas las naciones. Entonces, es interesante tener presente esto, ¿no? Ahora, Jesús les dijo, les va a dar instrucciones misioneras, según vemos en el versículo 2, ¿qué les va a decir él? La mies es mucha. La metáfora de la mies se encuentra presente en otras partes de la Escritura y a veces representa juicio. Aquí no representa juicio, aquí tiene un sentido positivo, tiene un sentido de un campo que se debe evangelizar, un campo donde el Señor está enviando a los discípulos. Entonces tiene un sentido positivo, al igual que lo tiene en Juan capítulo 4, versículo 35. Está presente en esta metáfora también la oración. Ustedes se dan cuenta que Jesús toma conciencia de la condición de la multitud y al mismo tiempo pide que se ruegue, que se haga una oración. De esta manera, en la mies hace entrada la energía de Dios, la voluntad de Dios, pero esa voluntad de Dios se ve amenazada por la falta de obreros. Hay mucha necesidad en el mundo, está diciendo Jesús, pero hay muy poca disposición, hay pocos obreros. De hecho, solamente Él era el que estaba predicando el evangelio y ahora se alista a preparar a los discípulos para que le puedan ayudar en dicha tarea. La oración entonces surge aquí en el contexto de combatir el temor, de combatir la poca disposición y el temor que va a estar presente, y más adelante lo vamos a ver nosotros en el contexto del envío. Vamos a leerlo, el capítulo 10, versículo 2 hasta el 3. Les dio las siguientes instrucciones: la cosecha es grande, pero los obreros son pocos, así que oren al Señor que está a cargo de la cosecha, pídanle que envíe obreros a sus campos. Ahora vayan y recuerden que los envío como ovejas en medio de lobos. Fíjense que aquí va a estar presente el tema del temor, por la marcha misionera
Fíjense, ¿por qué el tema del temor aquí? Porque Jesús está enviando como ovejas en medio de lobos. Bueno, Él necesita poner en marcha aquí un imperativo, un mandamiento. Les urge a ir, a ponerse en camino, a ponerse en marcha. Entonces, desde aquí arranca una serie de exhortaciones. A pesar del miedo que pueda haber en los discípulos, ese miedo surge ¿por qué? Porque van a ser ovejas en medio de lobos. Ese miedo surge también ¿por qué? También puede ser por la falta de preparación, por la falta de medios, de provisiones, por el contexto tan limitado en el que hay que ir. Entonces, a pesar del miedo, de la falta de preparación, de los medios limitados, Jesús dice, hay que ir, tienen que ir. Si no son ustedes, ¿quiénes? Si no es ahora, ¿cuándo? Si no es aquí, ¿dónde? De tal manera que hay que ir, a pesar de que a veces no tenemos confianza, a pesar de que a veces tenemos preocupaciones por otras situaciones, a pesar de los medios limitados de los que podemos disponer, debemos ir. ¿Saben que este estudio es interesante porque nos permite a nosotros ver que, amados hermanos, para salir no es necesario llevar muchas cosas, o sea que cualquiera puede salir. Déjame leer unos mensajes que me han llegado aquí. Dice, buen día, bendiciones. Mi pregunta es la siguiente, ¿cuáles serían esas serpientes y escorpiones en la actualidad en la iglesia? ¿Puede ejercer, en la actualidad en la iglesia, puede ejercer autoridad? Gracias. Amén, por supuesto que sí. Bueno, fíjense que en el contexto, gracias por la pregunta, en el contexto, lo primero, cuando el Señor sacó a Israel del cautiverio en Egipto, Él tuvo que enfrentarse al desierto, y en el desierto los primeros enemigos que salían al paso de Israel eran la serpiente y los escorpiones para poder morderles. Y es bien significativo que en la teología hebrea, sobre todo en el campo espiritual, para que el hermano o hermana que nos pregunta, si investiga, se va a dar cuenta que el desierto es habitación de demonios, es habitación de los poderes de las tinieblas. Allí habita Lilith, allí habita toda una serie de espíritus inmundos que amenazan pues la vida del ser humano, y en este caso la vida de la comunidad israelita, de tal manera que esas serpientes y escorpiones están representadas en los poderes de las tinieblas que se encuentran presentes en la actualidad, y la iglesia debe ejercer autoridad sobre ella. Nosotros en el desarrollo del tema vamos a ir haciendo comentarios cuando lleguemos allí. A lo mejor no lleguemos allí hoy. Bueno, continuamos. Gracias por su pregunta. Tengo aquí otro mensaje. Gracias, pastor. Sí, tengo muchas preguntas porque estoy estudiando ese tema y tengo otras preguntas y me gusta cómo enseña. Muchas gracias, amado hermano o amada hermana, por sus comentarios. Siempre nos llenan de mucha alegría y nos ayudan a seguir avanzando. Aquí tengo otro mensaje. La orden es avanzar siempre, detenerse nunca, rendirse jamás, ni rendirse jamás, retroceder, jamás retroceder, ni lo pienses, porque con Cristo al frente somos más que vencedores. Dios te bendiga, que tengas un lindo día. Muchas gracias por estos mensajes que estamos recibiendo el día de hoy. Gloria a Dios. Bueno, no sé si tengo mensajes repetidos o es que no sé buscar muy bien todavía aquí en esta versión de este teléfono, pero usted síganos escribiendo. Nosotros vamos a continuar leyendo en los 10 o 5 minutos que nos quedan. Diego sabe más que yo del tiempo que nos queda, y en su momento él nos hará la seña. Entonces, fíjense ustedes que esta orden de avanzar, este mandamiento de avanzar, observe conmigo el versículo 3, porque la información es muy densa y quiero que la veamos, provoca temor.
Pero fíjese usted que el imperativo es decir, el mandamiento del Señor es a ponerse en marcha. A pesar de la presencia de lobos. ¡Wow! ¡Qué impresionante! La oveja frente al lobo, la confrontación que se da aquí. Y entonces la orden es avanzar, sin importar la falta de preparación, los medios limitados de que ellos van a disponer. Hay que ir, hay que avanzar, sin vestido, sin calzado, sin dinero, hay que ir. De esta manera, la nota de confianza se encuentra aquí presente. Jesús está pidiendo calma, confianza, firmeza. Está pidiendo Jesús que se amarren los pantalones, pues, que tienen que caminar con ausencia de preocupaciones. Es interesante que la palabra griega para ir es la palabra hupago, que es ir en intransitivo, y es como una orden que denota confianza, a pesar. ¿Por qué digo que esto es interesante? Porque si buscamos nosotros en los discípulos, ellos están desprovistos de cualquier cosa para confiar en ellos mismos. Fíjense que van con lo que llevan puesto, no llevan dinero, no llevan calzado, no llevan nada. Sin dinero, sin otras ropas para hablar de pobreza, sin dinero para no confiar en la vanidad ni el engaño de las riquezas, sin bastón, como destaca Mateo, para no confiar en su propia autoridad. Bueno, todos estos elementos nosotros los vamos a tener que tomar en cuenta, y a pesar de todo ello Jesús le dice vayan. Y en esa palabra ir, que significa tengan confianza, vayan con confianza, vayan con calma, vayan sin preocupaciones, está presente en este verbo griego hupago o hipago. Entonces contrasta con lo siguiente: vayan como corderos, aunque se encuentren frente a lobos, vayan, no se preocupen, no tengan calma, tengan paz. Es interesante esto, porque ¿de dónde les viene a ellos esa confianza, esa valentía, esa paz, esa calma? Obviamente no viene de ellos mismos. Un cordero, un carnero frente a un lobo no puede tener calma, no puede tener paz desde ningún punto de vista. ¿De dónde les va a venir a ellos? Le va a venir a ellos esa fuerza de la autoridad del que les está invistiendo, de la autoridad de quien les envía, que no, a pesar de ser corderos, son corderos que van a regresar triunfantes, son corderos que tienen autoridad para hollar serpientes y escorpiones, son corderos que tienen autoridad para someter espíritus inmundos, de tal manera que en este contexto se encuentra el envío. Tenemos una llamada telefónica. Buenos días, su nombre, Dios le bendiga. ¿Dónde nos llama? Buenos días, mi querido hermano. Uy, qué tremendo mensaje el de hoy. Toda la semana ha estado buenísimo, pero ahorita usted está diciendo unas cosas espectaculares comparado como se está viviendo el evangelio ahorita. Amén, sobre todo amada. con estos grandes predicadores de televisión. Así es. Oye, qué tremenda diferencia. Mira, esa es una de las cosas que a mí me encanta de Radio Bendición. Amén, gloria a Dios. Son vanguardistas. Gloria a Dios. Hacen como debe de ser en el nombre de Dios. Oye, qué bonito, mi hermano. Dios me lo bendiga y me lo cuide. Que tenga un feliz fin de semana. Amén. Amén, Gracias amada. por ese mensaje de hoy. Está bien lindo. Amén, amada. Muchas gracias por escribir, por llamarnos, mi hermana santa. Gracias. Extrañábamos su llamada. Gracias por saber que se encuentra allí en sintonía y adelantando estos temas también por las redes sociales donde se encuentran disponibles. Usted consulta la página Cátedra Bíblica y por allí nuestra hermana querida que nos llama, ella se encarga de subir los temas. Bueno, entonces, fíjense ustedes que aquí la presencia de lobos, de ovejas en medio de lobos, ovejas sin ropa, ovejas sin calzado, ovejas sin dinero, ovejas sin bolso, ovejas sin bastón, pero ovejas
enviadas por el poder del Señor, ovejas investidas para hollar serpientes, para hollar escorpiones, ovejas equipadas para someter los poderes de las tinieblas, deben ir con esa confianza, con esa seguridad, una seguridad que no viene de ellos mismos, no viene de su dinero, no viene de su autoridad, no viene de su vestido, no viene de sus lujos. No, amados hermanos, viene simplemente de quien les envía. Esto está evocando una situación peligrosa y se remonta a la experiencia primera de los primeros cristianos en el entorno donde ellos tuvieron que misionar, donde ellos tuvieron que trabajar en su campo misionero. Efectivamente, los 3 primeros siglos de la iglesia no fueron fáciles. La iglesia, estar presente en misión, tuvo que enfrentarse a la hoguera y derrotarla, tuvo que enfrentarse a las cruces y vencerlas, tuvo que enfrentarse la iglesia a los leones y terminar venciéndolos, a pesar de que nosotros leemos de que en los 3 primeros siglos la iglesia era quemada, la iglesia era comida de leones, la iglesia era antorcha viva para Roma, la iglesia era crucificada. A pesar de todo eso, la iglesia sigue, el evangelio sigue presente, seguimos nosotros en misión, pero esta situación de oveja en medio de lobos evoca estos primeros 3 siglos de misión tan difícil de la iglesia, donde se encontró en un ambiente hostil, en un contexto hostil, y nosotros podíamos ver que la calma o la tranquilidad ellos no la experimentaban porque las cosas les estuvieran yendo bien, porque tuvieran plata, porque tuvieran dinero, porque tuvieran buenas casas. No, amados hermanos, y gracias a Dios por la hermana que nos llamó, porque esta experiencia contrasta con la experiencia de los primeros cristianos. Son discípulos, son predicadores itinerantes, sin casa, sin techo, sin posesiones, sin dinero, sin nada, absolutamente nada, completamente dependientes de Dios, dependientes de lo que le pudieran dar cuando ellos iban a predicar. Y efectivamente el día lunes nosotros vamos a ahondar en estos conceptos, vamos a ahondar en estas temáticas, y usted verá que muchas veces aparentemente ellos aparecían en una situación vergonzosa, pero Jesús los está formando, los está preparando para enseñarles que el obrero es digno de su salario y que su paga viene de quien les envía. Qué tremendo esto. Pero bueno, el tiempo que me queda, que ya es muy poco porque ya Diego me hizo seña, voy a leer los 2 mensajes que tengo aquí. Y dice aquí, Amado puede repetir cátedra bíblica. Así, usted busca cátedra bíblica y allí puede ver los temas. Gracias por escribirnos. Aquí dice, nos piden oración por un sector en Charallá. Efectivamente lo estaremos haciendo. Bien, amados hermanos, vamos a detenernos aquí por el día de hoy. Todavía nos queda mucha tela por cortar. Estamos en los primeros versículos de este tema, así que no se preocupe que vamos a seguir ahondando en él. Queremos darle gracias a Dios en primer lugar y al señor Diego Bogado, supervisor de programación, gerente general Oscar Rebolledo Fuente, directora general nuestra hermana Mercedes Fuentes, y quien tuvo el grato placer de trabajar para ustedes el día de hoy, el pastor de la comunidad apostólica Efesios 20, Henry Contreras. Será hasta el día lunes, si así Dios lo quiere. Se cuidan. Bendiciones.